buenas tardes y bienvenidos a Punto de Equilibrio, el programa de entrevistas del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Esta tarde nos acompaña Walter Bazán, con quien conversaremos sobre las criptomonedas y si estas siguen siendo una inversión rentable el día de hoy. Bienvenido, Walter, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y no, feliz de poder hablar de algo que me apasiona, que son las criptomonedas. Mil gracias, Walter, por tu tiempo para poder conversar el día de hoy. Para que conozcan un poco más sobre nuestro invitado, Walter es PhD en Economía por Fordham University en Estados Unidos. Tiene una especialidad en mercado de divisas, en gestión de carteras de factores de riesgo global y criptomonedas. También tiene un MA en Economía por Rutgers University y es licenciado en Economía por la Universidad San Martín de Porres. Actualmente, Walter es profesor a tiempo completo del Departamento Académico de Finanzas de la Universidad del Pacífico. Además, es investigador asociado del CIUP y miembro del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico, CECHAP, también en nuestra casa de estudios. Walter tiene una experiencia extensa, no solamente en el tema de divisas, sino también en investigaciones premiadas y reconocidas por la Fundación, algunas de ellas, ¿no? En 2018, el premio de la Fundación Ramón Aracés de la Asociación Española de Economía, el premio Dr. Manuel Noriega Morales del Banco de Guatemala en el 2017, el premio Luis Felipe de las Casas Grif del Banco Central de Reserva de nuestro país, y concurso de investigación CIES en el 2009. Walter también ha realizado labores de investigación en el National Bureau of Economic Research, en el Center of International Policy Studies de Fordham University, el Centro para la Competitividad y Desarrollo y el Instituto del Perú. Ha publicado en Finance Research Letters, International Economics y en el Journal of International Financial Markets, y es referee en varios otros journals. Así que es un repaso rápido por el CV de Walter, y de verdad que es un gusto y un honor tenerte aquí presente. Muchas gracias nuevamente, Walter. Muchas gracias por esa presentación, José. Entonces, para empezar un poco esta entrevista sobre criptomonedas, repasar un poco que a inicios de septiembre se registró el apagado de 5.000 equipos mineros de Bitcoin. Un poco para que nos entienda la gente que escucha, la minería de Bitcoin es un poco lo que ayuda y da sustento al almacenamiento de datos, de estos datos en cadena que le dan fortaleza a la moneda, por ponerlo en términos comunes. Este apagado de los equipos se debió a costos de electricidad, lo que se corresponde a la crisis energética que atravesamos en la actualidad, no solamente en algunos continentes, sino a nivel mundial. ¿Tú consideras, Walter, que esta crisis energética siga impactando en la valorización de las criptos, que ya viene siendo impactada hace mitad de año más o menos? Sí, bueno, es una pregunta bien interesante, es una pregunta que tiene varias aristas. La respuesta corta es sí hay un impacto, yo no creo que sea tanto. Hay otros factores que implican más, pero estas cinco, a ver, para entender cómo es que Bitcoin funciona y cómo se asocia esto a la energía, creo que es importante entender qué es un blockchain o qué es la cadena de bloques, ¿no? Que es un libro contable, digital, descentralizado. Estos datos, o sea, digamos, tú compras un pan, te vas al cine, compras una acción, vendes un bono, esas transacciones necesitan ser validadas, ¿no? Entonces, ese es un registro, se hace un registro de estas transacciones y para poder validarlas hay que resolver un acertijo matemático que solo puede ser resuelto por prueba y error. Entonces, esta prueba y error es lo que hace que se consuma mucha energía. ¿Ah? Entonces, y como mencionaste, le da solidez, básicamente le da seguridad a la red, ¿no? A la red Bitcoin. Pero explicar Bitcoin significa explicar casi todas las criptomonedas porque todas operan bajo la misma tecnología. Entonces, es ahí donde aparece el costo de la energía, ¿no? O sea, cada vez que uno trata de resolver este acertijo a través de prueba y error, necesariamente tienes que tener por lo menos una computadora y necesariamente tienes que consumir energía. Pero cuando esto lo llevas a hangares en China o hangares pues, en República Checa o en otros países, ya llega a consumir inclusive más energía que un solo país. Sobre estas 5.000 computadoras que han sido apagadas, hay que diferenciar quién mina. O sea, yo podría minar, tal vez tú también, pero somos pequeños. Es como que mineros al menudeo, si lo quieres ver así. Pero las grandes, los grandes miners, ¿no? Los que realmente
son los que están ahí para validar la gran mayoría de transacciones, van a soportar este impacto del incremento del precio de la energía. Yo creo Hablando de que la eso, mejor manera de entender, solo para redondear la idea, disculpa que sí, te corte, es, en Perú somos un país minero, oro, entonces cuando el oro estaba en más de 1000, eh, podríamos ir nosotros a un río y es totalmente ineficiente, nuestros costos no son los mismos que los costos de las grandes mineras, ¿no? Entonces, claro, si el precio del oro cae, ya no es tan rentable minar para los más pequeños, pero las grandes todavía podrían soportarlo. Y ujú, como las grandes son las que normalmente validan casi todas las transacciones, por eso digo, si hay un impacto no menor, este apagado de las 5000 son de Compass Mining y básicamente está asociado a mineros pequeños. correcto. A propósito de esto que me comentas, esta última parte, hasta hace unos años leí un informe de que habían fondos de inversiones que querían invertir, de hecho, en minería, ¿no? En esta gran minería de datos, de blockchain para darle esta fortaleza a las criptomonedas. Eh, Sin embargo, esto no se dio al día de hoy, ¿no? Estos fondos que siempre buscan rentabilizar el dinero de terceras personas, no se llegó a dar de esta manera. Esto es porque los fondos previeron quizás alguna, o las personas detrás de estos fondos, previeron quizás esta crisis, ya no se ven las criptos como una inversión rentable para un poco ir entrando al foco de lo que queremos conversar hoy. Ujú. ¿Cómo ves este aspecto? No, yo creo que nadie pudo ver, salvo Putin, la guerra, ¿no? Entonces, no creo que hayan visto, no creo que haya ido por ese lado. Han habido muchos avances en temas regulatorios y tal vez ahí es donde ellos se han detenido un poco. Falta todavía transparencia en el mercado, ¿no? Entonces, yo no creo que hayan previsto esta, que nadie podía prever, o sea, esta película se encuentra en dos actos, ¿no? Primer acto, pandemia, segundo acto, la guerra. Entonces, eso es lo que he estado explicando, escasez. Escasez significa aumentos de precios y entre esta escasez, eso, hay una escasez energética a nivel global. Una pregunta sobre esta parte. Me estabas comentando que nadie lo pudo prever, Me pero refiero a la pandemia, a la guerra, ¿no? a la pandemia y a la guerra, en ese Sí, me orden. refiero a eso. Y me comentabas también en la primera pregunta que son varios factores a los cuales se corresponde la actual crisis de las criptomonedas. Uno de Ujú. ellos, el que hemos conversado, el factor energético, seguro que también la pandemia y la guerra. ¿Qué otros factores al día de hoy podrías identificar? Em, la actual caída, o creo que ya pasó lo peor en esta caída de las criptomonedas, porque se ha estabilizado, pero Bitcoin y el mercado han experimentado caídas abruptas muchas veces, ¿no? Han experimentado en 2014, inclusive antes. Difícil de hablar un poco antes de 2013 porque no había tanta transparencia, pero con seguridad han habido caídas grandes y seguramente las habrá en el futuro. Pero el escenario es distinto, ¿no? Antes Bitcoin era el mercado, hoy Bitcoin no es el mercado, sigue siendo la, la criptomoneda líder, pero hay más de 20.000 opciones, ¿no? Ujú. Entonces, lo que es diferente antes, bueno, primero la inflación que estamos viendo, porque si hay una demanda por estas criptomonedas cuando hay inflación, pero esta inflación que se ve ahora no es la de antes. Ujú. Entonces, y esta inflación refleja otras cosas, entre ellas lo que acabamos de decir, ¿no? La pandemia, la guerra. Lo que también refleja y lo que veo es que hay una sincronización entre lo que antes pasaba, digamos, en un mercado bursátil, para que la gente entienda, ¿no? Las acciones o los bonos, Ujú. ¿no? Si Perú para la pandemia salió y vendió bonos, debe haber un mercado, ¿no? Entonces, lo que trato de decir es que las mismas personas que antes compraban y vendían bonos, hoy también compran y venden criptomonedas. Entonces, hay una sincronización que antes no la vi, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, o sea, la economía como que respira, ¿no? O sea, si inhalas, todo sube y si exhalas, todo baja, ¿no? Claro. Y en ese vaivén, obviamente las criptomonedas suben más fuerte y caen con mayor potencia. Entonces, sí hay sincronización. Lo primero que veo es sincronización mucho mayor.
la pandemia, que ahorita voy a detallar que creo que la pandemia también ha hecho que aumente la sincronización, y bueno, y lo de la guerra y la incertidumbre política. Ujú, Y de la pandemia lo que hemos visto es que todos los gobiernos a nivel mundial pues han eh, aplicado paquetes de estímulo, entre ellos fiscal, ¿no? Recuerda Reactiva Perú, ¿no? Entonces, ujú, esta liquidez ha ido a los mercados y eso explica el incremento de precio de las casas en casi la mayoría de países, al menos en vías de desarrollo desarrollados. O sea, este dinero tiene que caer en algún lado, ¿no? No, uno no se va a sentar en el dinero y ese dinero ha hecho que también se sincronice más el mercado de criptomonedas con el mercado, digamos, de acciones y bonos. Y hoy, dada la inflación y dada la liquidez que había antes, los bancos centrales están retirando esta liquidez. O sea, el dinero lo están sacando del mercado y esto hace que caiga el precio de todo, ¿no? ujú. Todo me refiero precio de casas, acciones, bonos y entre ellas criptomonedas. Correcto. En algún momento de lo que estábamos conversando, me parece que en la segunda pregunta que te hice, me hablaste de la regulación, de Uh que -huh. hoy en día es necesaria una regulación. Sin embargo, Nakamoto, me parece el padre de las criptomonedas, Uh si no -huh. me falla la memoria, no se sabe si es una persona o un colectivo, ¿no? Em, Claro. Parte de la filosofía detrás de las criptos es la libertad. Y precisamente ellos nacen, según lo que se entiende, para evitar estar amarrados, entre comillas, al sistema bancario tradicional. Entonces, es una línea muy delgada el hablar de regulación. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto? O sea, ¿cuál es esa zona gris en la cual nos podríamos mover? Porque tiene que haber una regulación como en todo, estamos claros, Uh -huh. pero se tiene que mantener esta libertad bajo la cual nacieron las criptomonedas en general, ¿no? Claro. Las criptomonedas, como tú acabas de mencionar, nacen como una respuesta al sistema tradicional, ¿no? Satoshi Nakamoto, como tú dices, es una persona o un grupo de personas, no se sabe, pero la primera transacción que se registra es un mensaje de él, ¿no? Diciendo que lo ha creado para esto, ¿no? Para ser libre. Pero ser libre también significa manejar bien información y sobre todo en un mercado que depende mucho de la confianza, como es el mercado financiero, Ujú, necesita ser transparente en información y esa es la transparencia que no hay todavía, eh, que uno esperaría, ¿no? O sea, creo que la regulación, mientras más transparente, o sea, que persiga transparencia de información, no que te limite acciones, ¿no? O sea, si las personas tienen toda la información, estas personas deberían de decidir qué hacer y qué no hacer con su dinero. Y creo que en ese sentido se ha avanzado, inclusive los mercados, exchanges, como se conoce, tienen que ser licenciados ahora, antes no. ujú. Entonces, mientras más libertad haya, y esa libertad conlleva tener información confiable y transparente, yo creo que el espíritu o la motivación inicial de las criptos, en particular Satoshi que mencionaste, debería seguir, debería seguir. Pero es un poco estas dos caras de la moneda de libertad y responsabilidad, ¿no? Como, digamos, Correcto. también es cierto que en muchos aspectos las criptos han estado utilizando para blanquear dinero de actividades ilícitas. También es, digamos, la otra cara, ¿no? Y eso es un tema que se ha venido dando también. De repente va un poco por ahí, esa transparencia de la cual me estás comentando. Es correcto. Pero yo no veo la gran diferencia con el dinero fiduciario, que también es un acto de fe, ¿no? O sea, la gente se olvida que el dinero que tenemos, los billetes, Ujú, es un acto de fe, ¿no? De fe en el sentido de creerle al Banco Central que no va a mandar su mandato de combatir la inflación o preservar la estabilidad eh, monetaria. Así que yo no veo cuál es la diferencia en que un criminal que compre alguna droga o que ejecute algún acto delincuencial sea pagado en cash, con ujú. dinero fiduciario, como se conoce, con los soles que cada uno de nosotros conoce, o con alguna otra forma de plataforma virtual, ¿no? O sea,
el argumento de la criminalidad es cierto, pero es cierto también en el mundo físico, ¿no? En el mundo donde uno puede oler los 10 soles que nos dan. Entonces, es más un medio que un motivo, ¿no? Yo no, particularmente en temas del uso de Bitcoin para temas delincuenciales, creo que es casi lo mismo. Seguramente pasa más por lo mismo que no hay transparencia, pero mediante nos movamos a un escenario o digamos a mercados más transparentes, seguramente esto se va a reducir. Correcto, correcto, Walter. Un poco dejando el plano global, aterrizando en nuestra región, en América Latina, se reportó un salto, me parece que entre el 2021 y el 22, del 40% en el volumen de transacciones realizadas con Bitcoin y criptomonedas en este año que te comento, ¿no? Se convirtió el Bitcoin en la segunda moneda más usada en la región. Eh, no sé si todavía tenemos cifras actualizadas en el 2022, en la investigación que hemos hecho no lo hemos podido encontrar, pero ¿cuál es la perspectiva que nos espera en el 2023 en la región? Ok. Es importante, está atado a lo que habíamos hablado hace unos minutos, ¿no? La libertad. América Latina emergió como un pionero en la adopción de criptomonedas o de activos, criptoactivos, porque le ha perdido confianza y no ha tenido libertad, ¿no? Mira el caso de Venezuela, mira el caso de Argentina. Hasta el 2018, que habían algunos datos confiables de Venezuela, pues sí, o eran dólares o era alguna moneda o stablecoins. Stablecoins son estas monedas que tienen un precio fijo y este precio se fija a relación de una canasta de, digamos, por ponerte un ejemplo, ¿no? Tienes dólar canadiense, americano, australiano y de repente por ahí el euro y uno podría tener un stablecoin, ¿no? Entonces, nace a partir de eso, ¿no? Nace que uno no cree ya en los gobiernos, lo mismo pasa ahora en Argentina, mira el caso de Salvador. Ya. Y una de las cosas que hemos aprendido en Salvador es que sí, pues la gente tiene la opción, nadie le está obligando a comprar, podría seguir utilizando los dólares. Ujú. Pero el hecho de tener, por ejemplo, El Salvador, que tiene problemas con las pandillas, es más difícil extorsionar a las personas porque lo tienes en tu celular. No sabes quién te mandó la remesa y en cuánto y cómo lo vas a pagar. Ujú. Mientras tú puedas hacer el seguimiento a una persona que va al banco o puede ir a Western Union a sacar este dinero físico, ¿no? Entonces, a eso es lo que voy. Sí ha repuntado y América Latina ha emergido como un pionero, sí, pero se ha dado por estos factores. Algo que quiero añadir, y en particular Perú, lo que hemos aprendido a raíz de la pandemia es que las personas tienen, digamos, esto, ¿no? Es más fácil tener un smartphone Ujú. que tener una cuenta bancaria. Y eso fue muy claro durante la pandemia. Y si tú tienes en este smartphone la posibilidad de tener un medio de pago, lo vas a tener. Entonces, hay alta digitalización, pero lo Ujú. que todavía falta es penetración bancaria y mientras no haya esta penetración bancaria, seguramente va a existir una demanda para estos criptoactivos, ¿no? Y bueno, y algo muy común en América Latina y también en Perú es el tema de las remesas, que, excluyendo algunos países como El Salvador, digamos, ya no tienes que pagar costos tan elevados al mandar dinero de un país a otro. Correcto. Claro, Latinoamérica y el Perú tienen una brecha en temas de bancarización y digitalización, ¿no? Y de hecho, la pandemia nos ha ayudado a cubrir un poco esta brecha, nos ha ayudado a temas de comercio electrónico, billeteras digitales, medios de pago virtuales. Sin embargo, no recuerdo exactamente si fue a inicios de este año o del anterior, distritos como La Molina comenzaron a apostar por el pago a través de criptomonedas. ¿Tú consideras que la crisis que están atravesando en este momento las criptomonedas de alguna manera frenaron estas iniciativas que si bien son pocas, se empieza por algo, ¿no? La Molina ha sido un distrito pionero en el Perú en este aspecto, pero ¿consideras que esta crisis de alguna manera
ralentiza esta penetración de las criptos principalmente. Sí, de todas maneras, como que le baja el ritmo, ¿no? Pero yo no creo que vaya a afectar la adopción en el mediano o largo plazo, ¿no? O sea, la tecnología está, la tecnología, como cualquier historia de un avance tecnológico, muy pocas personas lo entienden al inicio. Conforme se va entendiendo los beneficios, su adopción va a ser progresiva y luego, yo no sé si Bitcoin cumplirá todos esos requisitos, pero yo creo que un mix entre Bitcoin y un stablecoin seguramente va a poder tener un sistema financiero global, ¿no? Ujú, Creo que esa era la perspectiva inclusive de Zuckerberg, ¿no? Cuando quería lanzar la criptomoneda de Facebook, y la razón era muy sencilla. Facebook sí es un monstruo mundial, y si cae Facebook podrías tener un riesgo global, ¿no? Entonces, frenaron a... Bueno, y la historia de Libra es interesante, no sé si haya tiempo para hablar de ella, pero básicamente era tener una canasta nuevamente de monedas, ujú. más algo más, y, y tener este metaverso que Zuckerberg habla, ¿no? Y tener ahí tu moneda. Pero eso ya escalaría a un riesgo muy, muy fuerte en el caso que se llegue a una adopción. Por lo mismo que Facebook sí, o sea, hay una contrapartida muy directa, porque Ujú. creo que la adopción y tener muchas alternativas va a ayudar primero a que la gente decida qué alternativa le conviene más, porque va a depender de la preferencia, ¿no? Si yo quiero invertir un poco más en algo más riesgoso, tener algo más estable como stablecoin, el horizonte temporal, y normalmente lo que siempre digo es que si van a invertir, lo hagan con ahorros y no con deuda, ¿no? Y en un poquito saliéndonos un poco pero no del todo, ¿cómo ves, Walter, en este metaverso, el tema de las NFTs? Parece que fue un globo que se infló en algún momento, las personas invirtieron muchísimo dinero comprando cosas o activos digitales que muchos no entendían, y al día de hoy, al parecer, se ha desinflado la expectativa de NFTs. Mucha gente ha perdido dinero incluso. ¿Cómo lo ves Sí, tú? Y disculpa que te lo pregunte así, sabía que íbamos a hablar de criptos, pero también tiene que ver un poco con el tema, ¿no? no, está bien, todo bien. NFT es interesante, ¿no? Porque bueno, la pregunta del millón es, ¿qué le da valor? ¿No? O sea, ¿por qué los cigarrillos tienen valor en las cárceles? ¿O por qué antes la sal, de ahí viene el término salario, ¿no? O el oro, ¿por qué le hemos dado esa característica activo de refugio y que tiene un valor intrínseco? Es por la escasez y es por lo que uno quiere hacer Ujú. mediante ese medio de pago, ¿no? Correcto, correcto, Walter. Poniéndolo, digamos, aterrizándolo, ¿no? Digamos, tú y yo podemos jugar un videojuego en particular, no sé, World of Warcraft, y tienes una espada única, ¿no? Esta espada única sí tiene un valor. Esto es inclusive antes de cualquier NFT, ¿no? Hay, hay cascos, hay armaduras, hay espadas que son únicas y eso sí tiene un valor. Creo que en ese sentido, si un NFT, o Non-Fungible Token, como se conoce, yo tengo, digamos, un casco, una espada y una armadura, y todo eso tiene un valor de $10,000, uno sí podría utilizarlo como un colateral para un préstamo, porque es muy distinto. O sea, es que el problema es que es muy difícil diferenciar el trigo de la paja, sobre todo en este mundo donde hay muchos fake news, Ujú. pero te estoy poniendo un ejemplo claro donde sí puede funcionar, y a raíz de esto hay muchas personas que pueden apalancarse financieramente, ¿no? Con estos no fungible tokens. Claro, correcto. Igual como que termina estando un poco en el éter y que un activo digital, sabemos que hay formas y herramientas para esto, tú puedas decir, Mm. em, no sé, este skin de LOL es mío porque yo tengo la acreditación de que es mío y no es de nadie más. Pero otra persona puede tener la misma skin, pero no es de ella, no es de esta persona. Es un poco complejo en ese sentido, ¿no? Eso se evitaría, o sea, no podrías tener una doble transacción
en las criptomonedas, ¿no? Porque lo que tú estás asegurando ya, digamos, y entrando en muchos detalles, el píxel. Y cada píxel, para que la gente entienda, digamos, hay un cuadradito. Este cuadradito te va a generar 32 caracteres entre números y letras. Imagínate que es el password de tu cuenta de Google, ¿no? Y este password de Google tiene 32 caracteres entre números y letras. Entonces, cada cuadrado tiene este string de caracteres. Entonces, esta secuencia de caracteres es única. Entonces, si lo hacen en alguna plataforma tipo Ethereum o que es para tener smart contracts, lo más probable es que esté seguro, ¿no? Y ahí viene el tema. Ujú. ¿Dónde es donde uno puede operar? Y hay varias alternativas, las que yo conozco, entre ellas Ethereum, son las que dan más confianza, ¿no? No, no tengo nada con Ethereum, o sea, Ethereum no me está pagando nada, por si acaso, pero es como funcionan las cosas, ¿no? O sea, si funciona mal y si hay dos personas que dicen que tienen la misma espada, es un problema en la red. Ujú. Y entonces esa red no funciona bien. Las redes que funcionan bien no podrías tener esto. Ujú. Están De- diseñadas, o sea, Satoshi diseñó Bitcoin y hasta ahora funcionan. No hay casos de dos espadas dentro ujú. de Bitcoin, ¿no? O sea, basta con que se diferencien en el mango de la espada para que sea otra espada. Y eso es también un poco lo importante de aprender un poco de cómo funcionan las plataformas de smart contract. Sí, de hecho creo que nos podríamos quedar hablando entre gaming, NFTs y Bitcoin, nos podríamos quedar hablando más de una hora. Más de una Eh, hora, sí. Sin embargo, Walter, ya estamos en la curva final de la entrevista. Tenemos algunas preguntas finales, básicamente Ujú. recomendaciones para nuestra audiencia, y una pregunta que nos ha hecho llegar el público. Así que a las personas que ya han invertido en Bitcoins, ¿qué les Ujú. recomendarías en esta etapa del ciclo a la baja en el que estamos, ¿no? ¿Qué les recomendarías tú? Bueno, la pregunta es ¿para cuándo? ¿Para este año? ¿Para el siguiente? ¿Dentro de 5? O sea, es una Eh, pregunta que depende qué quieres hacer con ese dinero, ¿no? Si ya compraste y cuándo necesitas ese dinero de vuelta, ¿no? Si lo necesitas mañana, bueno, no te queda de otra que vender, pero si puedes esperar, mejor espera. correcto, Y de eso una. de mercado a la baja, en realidad no, ¿ah? Los últimos datos muestran que la volatilidad de Bitcoin y Ethereum es menor que en algunas bolsas. Ujú. Y hace como mes y medio, más o menos, que Bitcoin se viene comprando y vendiendo alrededor de $20,000. Ethereum o Ether, que es la segunda criptomoneda más importante, está alrededor de $1,300. Entonces, los que están a la baja son los mercados bursátiles, no estas dos. O sea, nuevamente hay que ver qué quiere hacer uno, si es Bitcoin, si es Ethereum, si es todo el mercado. Estas dos monedas tienen mucha aceptación y son muy líquidas, que es importante también para saber cuándo entrar y cuándo salir. Claro, no, es cierto, pero sin embargo, este año me parece que en el primer trimestre Bitcoin ha llegado a picos de $35,000, la moneda. Por eso te preguntaba un poco, ¿no? Porque de repente hay personas que siguen esperando que suba y quieren esperar ese pico que hubo a inicios de año, que posiblemente en lo que queda de este año y en el primer semestre del que viene no vamos a llegar. Un poco iba por ese lado la pregunta, ¿no? Sí, este año, si se llega el pico, no lo sé. Honestamente, difícil de predecir hacia dónde van a ir los inversionistas de criptomonedas. Y perdóname, ahí va mi pregunta final, porque va muy de la mano con lo que acabamos de conversar. ¿Qué se espera en el 2023 con criptomonedas? Bueno, como dije, pues hay momentos donde la economía respira, ¿no? Y si inhala y exhala. Hay dos escenarios que yo estoy manejando. Uno donde, bueno, es casi un hecho que el próximo año va a haber recesión mundial, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿va a ser una crisis? Dado los datos, te diría que no. Siempre ha habido recesiones, siempre van a haber recesiones, simplemente es que, bueno, se crece menos o se decrece, pero es tan mejor
las economías están mejor preparadas, bueno, la gran mayoría digamos, de las economías desarrolladas y emergentes están mejor que preparadas que en el 2008. O sea, por ahí no viene la cosa. Ujú. Así que si eso ya los inversionistas lo han descontado, como se dice, ¿no? Si uno ya ha anticipado eso, el precio de hoy ya estaría reflejando. Ahora va a depender también cuánto dure esta guerra entre Rusia y Ucrania y va a depender si realmente el alza de las tasas de interés va a ocasionar una recesión mucho más prolongada y profunda de lo que uno espera. Que ese es el otro escenario. En el segundo escenario que te digo, puede ser que la primera mitad del 2023 sí caigan conjuntamente con el precio de las casas, con las acciones, con los bonos, para Ujú. repuntar hacia finales del 2023. Correcto, bueno, es un escenario bastante complejo, ¿no? Porque la Fed no deja de subir las tasas de interés. La guerra no tiene, lamentablemente, no tiene visos de Sí. parar. Ucrania es el mayor, sino uno de los mayores productores de insumos para hacer microchips Uh y nos afecta directamente, ¿no? A todo el aspecto tecnológico de las inversiones. Eh, Finalmente, Walter, una pregunta que nos hace el público, que nos hace Luis, es si es que hay alguna criptomoneda mejor que otra. Sé que es una pregunta que tiene varias aristas también, porque podríamos hablar de seguridad, podríamos hablar de valor, podríamos hablar de tiempo en el mercado, pero tú eres el experto y cuéntanos, por favor. ¿Para qué quieres, no? Si quieres para medios de pago, seguramente un stablecoin te va a servir. Si lo que quieres es reserva de valor o tener un poco de tus ahorros invertidos en algo que en el largo plazo hasta ahora, ¿no? Cada 5 o 6 años está casi comprobado que Bitcoin o Ethereum o Ripple, digamos, entre las cinco, no solo las más grandes, sino las más antiguas, te da un retorno mayor que en que invertir en una bolsa de valores o que comprar los bonos, pues, de algún, para darte un ejemplo, ¿no? El bono, si no me equivoco, a 30 años del Reino Unido se desplomó, ¿no? O sea, si uno ve el precio a inicios de año y lo que es ahora, si alguien está a punto siempre que dicen, ¿no? Compra bonos, si es que ya estás a punto de jubilarte, bueno, pobre ellos que han perdido bastante dinero. Entonces, va a vender nuevamente para qué quieres y el horizonte temporal, ¿no? Si Ujú. quieres dormir tranquilo y lo único que quieres es refugiarte ante la inflación, seguramente un stablecoin te podría servir. Si quieres refugiarte en la inflación y tener un poco más de rentabilidad, pero puedes esperar y seguramente algunas noches no vas a dormir tranquilo, anda con las 5 primeras que están ahí en el mercado, ¿no? El top 3 de las stablecoins, Walter, para despedirnos. ¿Cuál sería? No, La, nada, la estocada final de la nuestra estocada conversación. final, los stablecoins. Dime cuál te gusta más, pues esa es. Ya, esto está para gustos y colores, mi Para estimado gusto de Walter. colores, sí. No, está bien, pero no te arriesgarías a recomendar, digamos, tres para nuestro público. Stablecoins, yo no sigo mucho stablecoins por una sencilla razón, que va en contra de la filosofía de una criptomoneda, ¿no? Porque si tú ya anclas el precio de una criptomoneda a una, para la redundancia, moneda que está controlada por un banco central, Ujú. en particular, ya perdió la razón de ser de esta tecnología, ¿no? O sea, si uno está anclando, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, al precio del dólar, bueno, lo que pasa en Estados Unidos va a explicar no solo el precio del dólar, sino también este stablecoin, ¿no? Entonces, yo particularmente no sigo mucho stablecoins. Si alguien me dice, ¿para qué quieres? O sea, si vas a hacer transacciones, hazlas con dinero eh, que ya existe, con dinero fiduciario, porque no veo una gran diferencia. Nuevamente, ¿para qué? Si lo que quieres hacer transacciones, utiliza el dinero que ya existe, ¿no? Ujú. Claro, es paradójico, ¿no? Porque me Ujú. compro Tether o Truecoin, que son stablecoins Ujú. que están amarradas al dólar, mejor compro dólares. Entonces, ¿no? Claro, a eso iba. Correcto.
Correcto, Walter. Bueno, nos hemos extendido unos minutos del tiempo pactado para la Sí, entrevista. no, está bien. La conversación ha estado súper entretenida y se nos ha pasado volando. Te quiero agradecer muchísimo, Walter, por tu tiempo para conversar y bueno, que nuestros oyentes y los internautas y los seguidores de SIUP te puedan escuchar también esta tarde. Ok, no, muchas gracias, Juan José. Yo, bueno, si, para una nueva oportunidad, si se da un poco más de tiempo, poder hablar de algunos detalles del criptomundo, que hasta acá va a quedarse y definitivamente está cambiando la manera de hacer las cosas, al menos en el sistema financiero, ¿no? Gracias, Walter. Walter Bazán, experto en mercado de divisas, gestión de cartera de factores de riesgo global y criptomonedas. Además, profesor del Departamento Académico de la Universidad del Pacífico, investigador asociado del SIUP y miembro del CECHAP. Ha estado con nosotros esta tarde en Punto de Equilibrio, el programa de entrevistas del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Estaremos con ustedes próximamente. Estén atentos a nuestras redes. Buenas tardes.